Acá. Vamos a compartir la diapositiva entonces. Quedamos acá. Ya expliqué sobre esta parte que es el existencialismo optimista. Ahora llegamos aquí, jóvenes, porque es que miren, no todo dentro de la corriente existencialista es buena. Cuando ustedes revisen el material, tanto el taller como las diapositivas que, bueno, yo ahora se las haré llegar por el WhatsApp nuevamente y el código del Clan Room para que suba la actividad, eso les explico ahora. No todo la corriente existencial es buena, es decir, no todo este pensamiento filosófico, no todos sus pensadores, sus representantes son buenos en alguna forma. Algunos plantean la filosofía existencialista desde otro punto de vista. Por ejemplo, ya vimos sobre esto y ustedes van a encontrar ahí autores que hablan sobre la fe, la parte espiritual, la necesidad del ser humano de fortalecerse a sí mismo para poder enfrentar la vida. Esa es nuestra parte espiritual, fortalecernos, hacer reflexiones sobre mi vida, cómo la estoy llevando, qué estoy haciendo con mi vida, por qué estoy mal, por qué estoy viviendo en una miseria si yo puedo vivir en un palacio. Los seres humanos hemos venido a ser felices, a vivir bien jóvenes, pero para eso necesitamos transformar nuestros pensamientos, dejar los vicios, dejar las cosas a un lado. De eso se trata la filosofía, de enseñarnos un nuevo modelo, un nuevo estilo de vida. Sin embargo, llegamos a esta segunda parte y encontramos un existencialismo pesimista, un existencialista ateísta, por así decirlo. Dentro de la corriente existencialista hay pensadores filosóficos que niegan a Dios, pero no por el hecho de que nieguen a Dios ellos sean ignorantes. Es más, el ateísmo es una corriente filosófica donde el filósofo que dice Dios no existe ha sido tanto el estudio de tratados teológicos, bíblicos, religiosos, que ha hecho sobre Dios y el hombre llega a una conclusión: Dios no existe, porque ve que en el mundo hay mucha maldad y no alcanzan a entender a ese Dios poderoso y creen solamente en ese Dios bíblico. Y si ustedes, por ejemplo, si ustedes se fundamentan en un Dios bíblico, ustedes van a ver es que es un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios que si el hombre peca se va para el infierno, un Dios que si el hombre peca va a vivir mal. No, nosotros vivimos mal no por pecar, sino por nuestros actos erróneos que cometemos y nos estamos dando un castigo a nosotros mismos, no un castigo de Dios. Dios no castiga a nadie. Nosotros a través de nuestros actos nos castigamos, jóvenes. Entonces, aquí en esta parte del existencialismo, y lo van a observar ahí en su guía cuando lo lean, hay personajes que consideran que el ser humano para alcanzar la máxima iluminación de su existencia no necesita de ningún Dios, simplemente necesita de reorganizar y de orientar su vida. Es decir, miro dentro de mí qué es lo que estoy haciendo mal, echo a la basura a Dios, echo a la basura a la religión, echo a la basura a la Biblia, etcétera, y digo, Dios no existe, existo yo. Y eso es lo que hacen estos señores filósofos. Por ejemplo, hay hasta una película muy maravillosa, se las recomiendo, el que la quiera ver, se llama Dios no ha muerto, pero es la parte 1, no la 2, la 1. Y tiene una esencia filosófica existencialista muy hermosa. Y es donde nos lleva cómo las personas que dicen negar a Dios, en sí no es que nieguen a Dios, es que odian a Dios, porque de pronto se les murió alguien cercano, porque de pronto en un accidente perdieron a un ser querido, un hijo se les murió, etcétera. Entonces es tanto el odio hacia Dios que empiezan a negarlo. Y a lo último terminan dándose cuenta de que si yo odio a alguien, que digo que no creo en esa persona, pues yo simplemente estoy contradiciéndome, porque yo no puedo odiar lo que creo no conocer. Yo no puedo odiar a una persona que yo no conozca, ¿o será que sí? Yo no puedo odiar a mi mamá si nunca la conocí. Entonces, para odiar a alguien primero tenemos que conocerlo. Entonces,
ahí es donde está la contradicción de las personas que se llaman ateas, que en realidad no es que sean ateas, únicamente que tienen un resentimiento hacia Dios por un acto que ellos cometieron mal y que como consecuencia les trajo algo funesto en su vida y le echan la culpa a Papito Dios. Así de sencillo. Yo lo único que puedo culpar a Papá Dios es de lo bueno que pase en mi vida, porque lo malo que pase en mi vida, el único miserable que tengo que culpar es al señor Efraín. Bueno, jóvenes, esto desde acá, desde la parte del existencialismo pesimista, del ateísmo, de esa negación hacia Dios. Y hay muchos seres humanos que viven renegando contra Dios, y eso hace parte de mi libertad. Respetar al que cree a Dios desde un punto de vista religioso, respetar al que no cree en Dios desde un punto de vista ateo, y respetar al que crea en Dios como a él se le venga en su deseo de creer en Dios. Y tenemos por otro lado el existencialismo agnóstico. Entonces, para los agnósticos, casi similar aquí a los ateos, únicamente que el agnóstico sí tiene algo de creencia en ese Dios. Sin embargo, ellos dicen, Dios no influye en el hombre. Yo creo que yo tengo más de lo agnóstico que de cualquier otra cosa. Porque digo, es que Dios influye en mi vida en las cosas buenas, no en las cosas malas. Sin embargo, para ellos, Dios no influye ni en lo bueno ni en lo malo. Simplemente es el mismo hombre el que va construyendo su vida. Y la vida de ese ser humano puede ser la de vivir o revolcarse en el fango de la desesperación, abrumarse en la miseria de su existencia o vivir en un paraíso. Y en un paraíso, para vivir en un paraíso no necesitamos dinero, no necesitamos casas de lujo, no necesitamos riqueza. Para vivir en un paraíso necesitamos algo que el ser humano nunca ha logrado entender. Paz interior, una tranquilidad magnánima. Y algunos agnósticos practican eso. Entonces, yo no necesito estar sujeto a un Dios, dicen los agnósticos, para poder llevar una vida plena. Yo simple necesito es plantearme unos horizontes, saber hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Aquí ya entrándonos más en el tema y dejando un poco lado ya la explicación que les venía dando del existencialismo desde tres perspectivas importantes, pero si se han dado cuenta lo he enfocado también es a cómo aplicar este existencialismo en mi vida, en lo que me sirve. Si a usted le sirve ser ateo, usted puede ser ateo. Si a usted le sirve ser agnóstico, usted puede ser agnóstico. Es decir, cada cual aceptamos y llevar una vida conforme a como yo me sienta bien. El borrachito se siente bien todos los días tomando y viviendo llevado, miserable, pero él así se siente gusto. El drogadicto igual se siente bien consumiendo su droga, etcétera. Pero algunas personas se sienten bien sin tomar alcohol, sin consumir drogas, incluso sin tener pareja, sin esposa, sin hijos. Esa es la felicidad para ellos. Entonces mire que todo es relativo en la vida, jóvenes. Cada ser humano busca la forma de estar conforme a él desee. Nadie obliga a nadie en nada. Ese cuento de que, mire con quién andas y te diré quién eres, échenlo a la basura. Porque el hecho de que usted ande con un ladrón no quiere decir que usted sea ladrón. Si usted anda con un drogadicto, no quiere decir que usted sea drogadicto. ¿O será que porque yo quiero los gaticos, entonces yo soy un gato? No, jóvenes. Simplemente que si usted anda con un ladrón y usted no es ladrón, usted su conciencia la tiene tranquila. Así de sencillo. Usted sabe que la persona es ladrona, pero es amigo suyo. Usted sabe que la persona es un borracho, pero es amigo suyo. Sabe que la persona mete vicio, pero es su amigo, entonces nada que ver. Llegamos acá ya, jóvenes, en la parte de dónde viene esta filosofía asistencialista. Porque es muy bonito lo que les acabé de hablar, de qué es el existencialismo, de qué trata el existencialismo, hacia dónde nos quiere llevar. Y necesitaría yo 4, 20 semanas y más para poder explicarles a ciencia cierta sobre esta filosofía tan maravillosa.
Pero ahora vamos a ver de dónde viene. ¿Cuáles fueron esos filósofos que se preocuparon por la existencia humana? Hay un libro muy bueno, muy maravilloso de Albert Camus, filósofo existencialista. Se llama El extranjero. Y en este libro ustedes podrán observar cómo el personaje principal de esta obra, a pesar de que comete un homicidio, a pesar de que su vida está reducida en una prisión, esta persona le da igual. O sea, cree que a su alrededor lo único que hay es un vacío existencial y no le da importancia a su trascendencia como ser humano. Entonces, por estas razones, es que ya desde el siglo XVII, los filósofos franceses, después de la Revolución Francesa, después de todos esos acontecimientos de revoluciones burguesas que se dieron en el mundo, los filósofos empezaron a darle importancia al ser humano. En la Edad Media no se le daba importancia al ser humano, se le daba importancia a la religión y a Dios. El ser humano estaba de un lado, desechado, pero ya con la llegada de la Edad Moderna y con la Revolución Francesa, que donde empiezan a hablar de los derechos del hombre, del ciudadano, los pensadores filosóficos crean una corriente que se llama humanismo, una corriente que se llama humanista. Y esta corriente empieza a darle importancia a esa esencia humana, es decir, dicen los filósofos de aquella época, bueno, si el hombre es el que se encarga de transformar la sociedad y es el único encargado de llevar su vida, ¿por qué no le damos importancia a ese hombre? ¿Por qué le damos importancia a un ser superior que la iglesia nos lo impone y no nos da la libertad de expresarnos, de manifestar nuestros propios sentimientos? Y es así como el señor filósofo francés del siglo XVII, Blaise Pascal, fue el primer pensador que empezó a dar los pasos para que hoy en día llegásemos a conocer esa corriente filosófica que se llama existencialista. Él empieza a dar contrapiés contra el racionalismo de René Descartes. La filosofía de René Descartes fue más que toda una filosofía racionalista, pero una filosofía que limitaba al ser humano. Además, tiene una frase tan maravillosa René Descartes que dice, pienso, luego existo. El ser humano primero piensa y luego da a conocer su existencia. O sea que si el ser humano no piensa, no existe, y en parte le doy razón. Hay personas que viven por vivir, como dice la canción de Diomedes Díaz, vivía la vida solamente por vivirla, pero no tenían una razón del existir. Porque es que cuando tú vives llevado, cuando tú vives abrumado en las drogas, cuando tú vives abrumado pero joder, es que me está dándose, me está secando la garganta. Cuando tú ves abrumados espere que se secó la garganta, bueno, ya vuelvo. Ay. Bueno, jóvenes, acá estoy. Cuando tú vives abrumado en todas las cosas malas, digámoslo así, en todas las cosas malas, negativas que te rodean, tú no estás existiendo. Tú solamente estás viviendo. Y cuando tú vives una vida por vivirla, por llevarla, tú no tienes ningún deseo de existir. Porque ¿qué deseo de existir va a tener aquel joven que todos los días se traba? ¿Qué deseo de existir va a tener ese borrachito que todos los días se embriaga? Esa persona que vive engañando, robando, una vida miserable. Ahí no hay ninguna razón de la existencia humana, jóvenes. Entonces ahí es donde fallamos como seres humanos, como personas, etc. Y ahí es donde se empiezan a
contrachocar estas dos corrientes filosóficas, la de René Descartes y la de este francés Blaise Pascal. Porque el hombre dice, no, pero es que el ser humano no solamente debe ser racional. Solamente razonar y apegarse a lo que los demás le digan porque sí. ¿Y dónde está la libertad del ser humano? ¿Dónde está la verdadera existencia del ser humano? Y ahí es donde ya se empieza a hablar entonces de, sin darse cuenta este filósofo, hablar de existencialismo. Por ejemplo, este señor René Descartes, él fundamenta su filosofía mucho en la parte religiosa. Él se fundamenta en esa parte, de por sí venía de una familia cristiana. Entonces, para él trata de decir es que el hombre debe estar sometido a Dios para poder transformar su vida. Incluso habla de la duda metódica. Dudo de todo menos de mi existencia. Pero si yo dudo de todo, tengo que dudar hasta de mi propia existencia. Así es simple. Sentido común. Por eso yo hablo de que para mí hay dos cosas importantes en el ser humano. El sentido común y la lógica. Y a mí a veces la lógica no me sirve. A mí me sirve el sentido común. La lógica la aplico en esta cosa. Si está lloviendo y yo salgo sin un paraguas, por simple lógica me voy a mojar. Sentido común. Si yo voy a hacer algo malo, que sé que está malo, sé que eso va a traer unas consecuencias en mi vida, tarde o temprano, a largo o mediano plazo. Ahí aplico el sentido de no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Jóvenes, antes de seguir acá, quiero que alguno de ustedes me participe. ¿Qué creen que estar de acuerdo con lo que se ha hablado hasta el momento del existencialismo? ¿Cómo creen ustedes que es un ser humano existencial? ¿O consideran que ustedes, de una u otra forma, han estado errados en cuanto a su existencia? Entonces, escucho, así sea 2 o 3 participantes que deseen hablar. No necesito que me digan los nombres. Tampoco necesito que ningún compañero se me vaya a burlar de lo que ustedes opinen. Filosofía es escuchar al otro, libertad. La gente habla de libertad y odia la filosofía, y es de la filosofía donde surge la libertad. Entonces, libertad es aprender a escuchar al otro y respetar lo que el otro opina. Entonces, quiero escuchar a alguien, jóvenes, ¿qué opinan con respecto de lo que se ha hablado del existencialismo? ¿Consideran ustedes que han vivido una verdadera existencia hasta el momento o solamente han tenido una vida? A ver, los escucho. ¿Sí? Tranquilo, no les dé pena. Aquí nadie va a saber quién está hablando, no se preocupe. Que lo bonito es del nombre. Mi nombre es fulano de tal y yo considero esto. Ese es el verdadero filosofar. Mi verdadera libertad, sin miedo, sin pena, sin vergüenza. ¿Por qué cuando estamos en una discoteca o en una rumba, y hasta algunos gritan, ¡viva la María Cachafa! Entonces, ¿por qué nos da pena aquí participar en una clase? Profe, tengo una pregunta. Cuando usted dijo que las personas pobres, drogadictas, etcétera, no podían creer en Dios, hay excepciones como por ejemplo las personas que nacieron con bajos recursos Yo le digo una o si cosa, aplican. espere, joven, espere, yo en ningún momento he dicho que las personas drogaditas, borrachitas, no podían creer en Dios. No pueden llegar a creer en Dios si no creen en ellos mismos. Cuando una persona se deja llevar por la droga, por los vicios, vive su vida miserable, su vida achacada, no está creyendo en sí mismo. Y le voy a dar respuesta a lo que venía, que usted me iba a hacer. Y le está achacando su miseria a la pobreza. Es que yo vengo de un hogar pobre, es que yo no Pobre tengo... de, profe, pobre de pensamiento. Eso fue lo que yo le entendí a usted.
Exacto, esa es la respuesta, gracias. No es gente que nació pobre, no, pobre de pensamiento. Exacto, la situación económica, jóvenes, no tiene nada que ver con la vida miserable que yo lleve. Yo vengo de un hogar pobre, pero eso no me va a dar la validez para que yo viva en la miseria. Y eso tiene que ver con filosofía, joven, de eso es la corriente existencial que estamos hablando. ¿Alguien más que desee participar antes de continuar? A ver, ¿alguna otra dama? Ya la mire, la doctora participó. ¿Otra dama? El joven que participó ahora por el grupo me envía su código, apellido y nombre. ¿Listo? No voy a participar. Por el interno le escribo qué premio se gana, porque es que a veces me confunden. Entonces, por el interno le doy el premio. No es exonerarlo del taller. Es un premio respecto a las preguntas del taller. A ver, bueno, sigamos, jóvenes. Aquí tenemos algunos autores principales del existencialismo. Sin embargo, Jean Paul es uno de los mayores exponentes. Y aquí tenemos otros grandes que los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos acá, el que teníamos acá en esta foto, Søren Kierkegaard. Y este señor Kierkegaard tiene una forma muy maravillosa de mirar la parte existencial del ser humano. Y lo más importante de él es que sabe que, mira, a pesar de que fue un parapléjico, tuvo una parálisis cerebral, y con todo esto el hombre, antes de su fallecimiento, ya venía analizando la verdadera existencia humana. Se le considera el padre del existencialismo en el siglo XIX. Y para que ustedes tengan a modo de conocimiento, porque ojo, esto que ustedes ven en las diapositivas que yo les envío en los talleres, jóvenes, es una retroalimentación que ustedes van a tener para el IFES. Esto es cultura general para el IFES. Las explicaciones que yo les doy es a título personal para que ustedes puedan entender qué es esa corriente que están viendo. Cada parte de filosofía que vean conmigo, yo la explico de esta forma, con mis propias palabras, la contextualizo y se la interpreto a ustedes. Pero ustedes tienen la libertad de investigar, de documentarse, de qué es en verdad esta corriente o cada tema que ven conmigo. Entonces, este filósofo es uno de los más grandes exponentes del existencialismo, es el filósofo más importante. Si les llega a salir en pruebas CIFES y les va a salir en racionamiento, les van a preguntar máximo exponente del racionalismo existencial, perdón, de la filosofía existencialista del siglo XIX, quien consideró que esto era y les va a aparecer una lista de nombres. Entonces acuérdense de este hombre, Søren Kierkegaard. Acuérdense de este personaje que se le conoce como el más importante dentro de la corriente existencial. Él es quien define este concepto. Él rechaza la lógica científica, por eso yo les digo a ustedes, para mí la lógica sí es importante, pero yo le doy más importancia al sentido común. Y el sentido común, aunque ustedes no lo crean, es el que menos las personas hacen valer. Los seres humanos creen que actúan por lógica y en realidad no actuamos a veces por lógica, actuamos por sentido común, jóvenes. Entonces, sigamos acá. Para este señor la filosofía debe de ser vivida. Él considera que la existencia es un misterio para él imposible de conocer, y yo le doy la razón. Porque el que me diga en estos momentos que tiene una existencia definida y que sabe a ciencia cierta cuál es su misión en este mundo, para mí es un berraco. Me le quito el sombrero, lo exonero de filosofía y no vuelve a ver conmigo filosofía. Tiene 5. Pero tiene que darme unas razones valideras filosóficas sobre el por qué cree que su vida es existencial y ya tiene bien definida cuál es la verdadera razón de su existencia. Porque es que la sociedad nos dice 3 cosas. Que lo del ser humano es nacer, crecer y reproducirse. ¡Ay, cumplí mi misión en la tierra! Esos son los estereotipos falsos que nos meten en nuestra mente.
Entonces el ser humano solamente se preocupa por que ya nació, creció, se procreó, se reprodució como conejos y hasta luego. Ya no tiene más que hacer en la vida. Y eso no es así, jóvenes. Nuestra razón de la existencia tenemos que irla descubriendo poco a poco. Es más, yo me atrevo a decir que yo me voy a morir y nunca voy a lograr identificar cuál era mi verdadera razón de mi existir en esta vida. Así de sencillo. Sigamos por acá, jóvenes, porque ya se nos está acabando el tiempo del Zoom, el segundo tiempo. Entonces, sigamos acá. De acuerdo con Kierkegaard, él analiza, primero, la existencia estética. Y aquí es donde me gusta hablarle mucho a la juventud. La etapa más maravillosa, la etapa más hermosa de los seres humanos es esta que les estoy subrayando acá, no me deja subrayar, esta acá. La esencia estética, jóvenes, la etapa juvenil. Es en esta etapa en la que se encuentran la mayoría de los estudiantes que están conectados en estos momentos. La etapa joven, la etapa de los placeres, la etapa de las emociones, la etapa de la vida mundana, como dicen los religiosos. Pero es en esta etapa donde desgraciadamente, por no tener a alguien detrás de nosotros que nos haga saber por qué tenemos que cuidarnos en esta etapa, es en esta etapa donde nuestro futuro se va a la basura. En esta etapa, jóvenes, es donde nosotros como seres humanos desperdiciamos gran parte de nuestra vida y pensamos que toda la vida va a ser así, plena esa etapa que estoy viviendo de joven, esos amigos, droguitas, vicios, etcétera. Algunos jóvenes son recatados, no son religiosos, ni siquiera creen en Dios, pero tienen una vida bacana, sabrosa, sin vicios, sin drogas, etcétera. Sin embargo, no quiere decir que el drogadicto sea lo peor o que el alcohólico sea lo peor o que sea una basura, no, son personas. Y una persona es persona sin importar los errores. A veces se nos olvida eso. Entonces, es en esta etapa donde ustedes como jóvenes tienen dos opciones. O proyectan su futuro o proyectan su miseria. Dicen que Loven levantó la mano al 9150. Cuénteme, señor, o jovencita o joven. El que levantó la mano, 9150. ¿Va a decir algo? Bueno, no digo nada. Luego viene la existencia ética, jóvenes. Esto ya es una etapa en la madurez. Pasamos de la etapa estética, la etapa de nuestra juventud, esa etapa maravillosa, según este filósofo. Por eso yo admiro mucho a este filósofo y se considera el padre del existencialismo, porque él es el que enfoca la verdadera proyección futurista del ser humano como existencial. Viene la etapa ética, la etapa de la madurez. Y si tú en la etapa estética no proyectaste un futuro bueno para tu vida, tu etapa ética va a estar fallando. Vas a perder el sentido moral. Y moralista no es estar aferrado a lo que la religión me diga, a lo que la sociedad me imponga. Es que no debo orinarme aquí en la plaza porque me voy preso. Es que no debo robar porque me voy preso. No, esa parte ética, esa parte moral que la he fundamentado y la he formado con mi experiencia, de pronto con los errores de mi juventud, con las etapas de mi pasado, pero ya he formado una etapa moral en mi vida, me dice, Efraín, no robe porque usted no tiene necesidad de robar, hermano. Mire, usted puede trabajar, usted sabe hacer esto. Efraín, no viole porque es que usted no tiene necesidad de ir a violar a ninguna jovencita. Usted tiene la capacidad para enamorar a cualquiera. Entonces, ahí es donde mi etapa moral, mi parte ética, me está diciendo, Efraín, no haga esto porque no debes hacerlo, no porque te obliguen, no porque haya un código penal que me diga, no fumes marihuana porque es que esto, la dosis personal. No fumo marihuana porque ya no me interesa, ya me fumé toda la que tenía que fumarme.
No te emborraches y no tomes alcohol todos los días, porque ya tomé el alcohol. Si deseo, de vez en cuando me tomo algo, y si no, pues hasta luego, tampoco me muero por una gota de alcohol. Entonces, así es como vamos formando toda esa parte moral en nuestras vidas, jóvenes. Hay 2 morales en la vida del ser humano, perdón, 3. La primera nos la impone la religión. No hagas esto porque es pecado, no hagas esto porque es castigo de Dios, etc. La segunda nos la impone la sociedad. No haga esto porque atenta contra la sociedad, porque va contra las buenas, sanas costumbres de la sociedad. Y está la tercera, que es la más importante. Está bajando el dedo y de pronto me lo malinterpreta. Está la tercera, jóvenes, que es la que tengo que decirme a mí mismo: no hago esto porque no me interesa hacerlo, porque no tengo deseo de hacerlo, porque soy un ser humano con una mente, un conocimiento y una experiencia que me cohíbe hacer lo que pueda perjudicar mi vida. Así de sencillo. Y luego, dentro de este filósofo, plantea la tercera parte, que es la existencia de la fe, donde él dice que, bueno, los seres humanos pueden llegar a la conversión al cristianismo. Los seres humanos no nacemos siendo cristianos, esto es mentiras. Tú eliges si quieres ser cristiano o no. ¿Cómo elegimos ser cristianos? Yo quiero pertenecer a una religión cristiana. Yo puedo nacer en un hogar católico, pero eso no quiere decir que yo nací siendo cristiano. De un hogar católico ha nacido, mejor dicho, personajes como Hitler. Y él no fue ningún católico de fe, y de por sí católico simplemente significa es una fe universal. Entonces, no todo el que nace en un hogar es un cristiano, pero sí de cualquier persona que se forme puede llegar a convertirse en un cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Lo que los seres humanos jamás alcanzarán, ni los evangélicos ni los pastores. Ser cristiano simplemente es llevar la vida que llevó Cristo, y nadie la va a llevar. Dejémonos de mentiras. Entonces, algunas personas dicen que son cristianas porque pertenecen a una religión, pero nunca entenderán acá qué es ser cristiano. Jóvenes, hasta acá les dejo mi clase. Gracias por su atención. La verdad que estoy agradecido con ustedes. Dios me les pague por ese comportamiento tan maravilloso. Tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Que la divina providencia los bendiga en este día, jóvenes. Muchas gracias. Igual, profe. Gracias, profesor. Igualmente, profesor, igualmente. Excelente clase, profe. Buen día. Bueno, lo mismo, mi doctora. Buen día. Buen día, profe. Gracias.